Ahora que está aquí, aproveché que está aquí en Bogotá para pedirle que trajera la palabra del Señor en el día de hoy. No es coincidencia, yo no sabía que ustedes hoy iban a venir. Y ahí verán entonces, desde la alabanza y desde la predicación, los muchachos se han tomado el poder el día de hoy. Le damos gracias a Dios, gracias a Dios. Quiero contarles, tengo un testimonio chirriquitico para el Señor y para su gloria, por supuesto. En el día de ayer íbamos en el vehículo con mis dos hijas. La mamá se fue, nos dejó solitos, se fue para Girardot con los muchachos y salimos con mis hijas, las invité a cenar y yendo por la calle 170, un camión inmensamente grande cargado de cerveza Pilsen, parece que alguien lo cerró de una manera brutal, y ese carro también, por evitar pegarle al que lo cerró, nos cerró de una manera tremenda en un carro pequeño como es el nuestro, con un camión gigantesco casi encima. Se cerró. Yo solo acaté a pedir la misericordia de Dios y sucedieron tres cosas que solamente Dios pudo haber hecho. Uno, que ese camión lograra parar antes de embestirnos. Dos, que mi hija, que acaba de aprender a manejar, se obrara con tal pericia que yo creo que solo el Espíritu Santo estuvo al volante de ese carro. El carro quedó montado en el separador de la calle 170, dos llantas encima, dos llantas en la calle. En ese momento, en el punto en el que subió el carro al andén, no era alto. En todas las demás partes era altísimo, que hubiera sido suficiente para reventarle la dirección. Subió de una manera que yo no lo sentí y quedó allí quietecito. El camión quedó a 1 centímetro del carro, a 1 centímetro del carro. Entonces el Señor paró el camión, le dio la destreza a mi hija, o él condujo el vehículo, y yo sentado en el puesto de atrás, quiero decirles que era otro hombre al que hubiera sido hace unos años, porque yo me hubiera bajado. No más, solo lo hice una vez. No me lamento, hermano, no me lamento hoy, pero hoy no lo haría. Hoy no lo haría. Primero que todo, en esa oportunidad lo hice por mí. Hoy yo le doy gracias al Señor que tomó control, salvó la vida de mis hijas, salvó la vida mía, y tengo la certeza absoluta que si no hubiera sido por Él, otro desenlace hubiera tenido. Bueno, bien, entonces le doy gracias al Señor por la vida de Luis Alberto, y el Señor te bendiga más. No necesitas más presentación. Gracias, pastor. Gracias. Ya, el bailecito inicia. Buenos días a todos. Buenos días. Qué lindo poderlos. Ya, eso, gracias. Qué lindo poderlos ver de nuevo a todos. Esas caritas tan sonrientes, tan bonitas que se ven. Ay, tan lindas. Bueno, hay dos cosas antes de ir con la palabra. La primera, Miller e Ingrid, cuando estábamos adorando, Dios me mostraba que ustedes venían de correr como una maratón, de correr, una maratón, y que habían estado corriendo y 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 yo solo los veía correr y veía que había como una meta que ustedes estaban como a punto de pasar, pero Dios me decía y me mostraba que ustedes terminaron esa carrera, que están cansados, que están duros, que están después exhaustos después de esta carrera, pero Dios me decía, van a empezar una nueva carrera, van a correr un camino que nunca han corrido, van a correr con unas fuerzas nuevas, van a correr como nunca antes han corrido, como nunca antes. Y yo los podía ver a ustedes con sus hijos en posición de salida, así. Y lo más hermoso es que Dios había quitado el sudor, había quitado el cansancio, y es como si ustedes estuvieran frescos, como si hubieran descansado días, como si hubieran entrenado para esta nueva carrera. Y Dios me mostró eso para ustedes y para su familia. Y en el nombre de Jesús los bendecimos y declaramos que es un nuevo tiempo para ustedes y que hay una nueva carrera, que el camino no se ha acabado. El camino no se ha acabado. Empieza una nueva etapa para ustedes y para sus preciosos hijos, en el nombre de Jesús. Amén.
Y ustedes, amigos, no los conozco, no sé nada de ustedes todavía, pero Dios me mostraba que ustedes estaban escribiendo canciones. Dios me mostraba que algunos de ustedes escribían canciones y que esas canciones tenían un poder y que esas canciones nacían en el corazón de papá. Y como nacían en el corazón de papá y ustedes tenían miedo de mostrarlas porque no sabían si estaba bien escrito, si no estaba bien escrito, pero ustedes tenían miedo de mostrarlas. Pero cuando ustedes las mostraban, algo sucedía. Dios empezaba a moverse y yo veía como si esas letras saltaran de las hojas y empezaran a moverse entre la gente y a hacer algo sobrenatural, porque no es de ustedes, es del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Josué, Dios me demostraba que en tu boca hay autoridad y que Dios te va a empezar a mostrar cosas sobrenaturales y que lo tienes que hablar. Hace 8 días tú ministraste en la alabanza y lo que Dios ponía en tu boca era cántico nuevo y una palabra profética. Estabas hablando y declarando la palabra y eso estaba trayendo vida sobre los que estábamos acá. No te calles y no tengas temor de hablar. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es bueno todo el tiempo, ¿cierto? Por favor, dígale a su hermano que está al lado, dígale, nuestro Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Él es bueno. Hay un versículo que me parece muy interesante, está en Romanos capítulo 1. Bueno, en realidad son 2 versículos. Romanos capítulo 1, versículo 19-20, yo creo que todos lo conocemos. Romanos 1, 19-20. Hoy vamos a estar yendo en la Biblia, aquí y allá, estudiando, sacando lo mejor y llevándonos algo que Dios quiere mostrarnos hoy muy especial. ¿Ya tienen Romanos 1, 19 y 20? ¿Sí? Listo. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien se atreve? ¿Pánico escénico? Romanos 1, 19 y 20. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Está perfecto, gracias. Este versículo nos dice que hay unas cosas de Dios, ¿cierto?, que podemos conocer. ¿Cómo? ¿Cómo lo dice ahí? ¿Por medio de qué? ¿No lo leyeron? Oiga, no, pilas. Por las cosas que vemos, podemos entender lo que no vemos, ¿cierto? Y se hacen claramente visibles por la creación. O sea que hay cosas de Dios que no entendemos, pero que podemos hacernos una idea por lo físico, ¿verdad? Por lo que podemos palpar, porque somos seres humanos de carne y hueso que necesitamos ver para entender muchas cosas. Lo que no entendemos a veces es difícil, lo que no vemos a veces es difícil entenderlo, pero lo que vemos, lo que tocamos es más fácil entenderlo, ¿verdad? Es decir, si ustedes jamás hubieran visto un recipiente de este tamaño, de estas características, y jamás hubiesen visto el aceite, me quedaría muy difícil explicarles cómo es, ¿cierto? Les diría, no, pues es como una pera más o menos, y tiene como una orejita, y tiene adentro un líquido amarillo que se llama aceite, y es espeso, y les podría decir mucho de ellos, pero ustedes lo podrían entender 100%, ¿no, cierto? ¿Hasta qué? Hasta verlo, ¿cierto? Ahora sí lo podemos entender que este es un recipiente muy lindo que tiene aceite. Así mismo pasa con muchas cosas de Dios, no podemos entenderlas si no hacemos una referencia con lo físico, con lo material. Y esta mañana Miller nos hablaba de algo muy interesante, nos hablaba acerca de las relaciones, de lo importante que es tener relaciones como hermanos y con las personas que no conocen de Dios. Y hay una relación especialísima que me encanta,
y es la relación de Dios hacia nosotros como papá. Me encanta, me encanta, me encanta la relación que Dios tiene hacia nosotros como papá. Y no la podríamos entender si no tuviéramos un padre, ¿cierto? O si no viéramos a otros cercanos que tienen hijos, y podemos entender qué es un papá por las personas que tienen hijos, ¿verdad? O por nosotros mismos que hemos tenido hijos. Porque las cosas invisibles de Dios se muestran en lo físico, en las cosas creadas. Entonces, cuando hablamos de papá, podemos entender ya de primerazo, hacernos una idea de que hay un hijo. Para que alguien sea papá, ¿qué se necesita? Un hijo. Si no, no es papá, ¿cierto? Y lo primero, y algo muy interesante que podemos entender de Dios es que Él es papá. Jesús muchas veces le dijo papá, el Padre, papá, el Padre, papá. Yo no hago cosas que no haya visto hacer ¿a quién? A mi papá. Y mi papá, y hablaba del Padre. Y para los judíos no era desconocido que Dios era un Padre. De hecho, aquí hay unos versículos que tengo, pero no los vamos a leer. Hay uno en Isaías, hay uno en Jeremías, donde Dios dice que es el papá de Israel, que es su papá. Para los judíos no era desconocido saber que Dios era su Padre, y que también venían de su padre Abraham. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Si no lo recuerdan, se los acabo de recordar. Pero muy pocas veces aparece una palabra hermosa. Vamos a Marcos 14:32. Hay como una palabrita que se le agrega a ese Padre que transforma. Ese Padre seco lo transforma en algo más íntimo, más lindo. ¿Ya saben cuál es la palabra? ¿Qué dice Marcos 14:32? ¿Qué dijo? Estelita está que se lo lee. 14:32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Abba, Padre. Este es el momento más difícil para Jesús, indudablemente. Es el momento más complicado de la vida de Jesús, de su ministerio. Está cerca la muerte. Otra escritura dice que el sudor era tan espeso como ¿qué? Como gotas de sangre. Y los médicos dicen que para que alguien sude de esa forma es porque tiene que tener un estrés y una agonía tan terrible para que su sudor se convierta en sangre. Pero miren que en este momento más difícil de la vida de Jesús le dice: Abba, Padre. ¿Y sabes qué significa Abba, Padre? Papito. En el momento más duro de la vida de Jesús le dice: papito. ¿Sabes qué, papito? Estoy asustado, estoy muerto del susto. Pero ¿sabes qué? Quiero que se haga tu voluntad. Y si ustedes revisan, en todas las veces que Jesús dijo papito, fueron muy poquitas, muy poquitas. Siempre le decía Padre, 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 Padre. Y en este momento me impresionó tanto que en su mayor momento de angustia Él le dijera papito. ¿Saben por qué? Porque tenía una relación con Él. Porque sabía quién era su papá. Por eso le dice: papito, estoy muerto del susto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Abba, Padre.
Hay otro versículo, vamos a ir muy rápidamente, que está en Romanos 8:13. Dice, porque si ustedes viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Hijos de Dios. Qué nombre tan espectacular el que Dios nos da. Hijos de Él. No esclavos, no solamente siervos, hijos. Hijos de Dios. Y ustedes, versículo 15, no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite llamarlo como Abba, Padre, Papito. No hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad, como ahora lo cantábamos, que nos permite llamarlo como Abba, Padre. ¿Qué tal si tú miras por un momento al cielo? Bueno, al techo en este caso. Mira al techo. Imagínate a Dios como tú te lo imagines y dile, Papito, por tu espíritu te puedo llamar Papito. Por el espíritu de adopción que nos diste, te podemos llamar Papito. Papito. ¿Y qué tal si somos un poco cursis y le mandamos un beso a Papito? Papito, te amamos. Qué lindo es nuestro Papito. Qué lindo es nuestro Papito. Entonces, si Dios ya nos dio el espíritu de adopción, ¿usted tiene el espíritu de adopción? ¿Sí? ¿Está seguro de eso? ¿Cómo puede estar seguro? Lo leímos antes. Dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Tenemos el título de hijos de Dios. Si usted se deja guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces es un hijo de Dios. Entonces, o por lo tanto, usted tiene un espíritu de adopción y usted lo puede llamar ¿cómo? Abba, Padre, Papacito, Papito. Entonces, ya sabemos que hay un Padre, ya sabemos que somos hijos, ya sabemos que tenemos un espíritu de adopción que nos permite decirle Papito. ¿Estamos claros con eso? ¿De acuerdo? Listo, entonces avancemos. Entonces, la pregunta interesante aquí sería, ¿nos estamos comportando como hijos? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Nos estamos comportando como hijos o como esclavos? ¿Nos estamos comportando como hijos o como esclavos? Hay un espíritu de esclavitud, lo dice Romanos, lo acabamos de leer, y hay un espíritu de adopción. ¿Qué espíritu? ¿Con qué espíritu te estás moviendo? ¿Con el de esclavo o en el de adopción? Hay un relato muy famoso. ¿Recuerdan el relato del hijo pródigo? Sí, ¿cierto? Eso es la cartilla coquito de la vida cristiana. Todos nos la sabemos, el ABC. ¿Qué dice la historia del hijo pródigo? Que había un hombre que tenía mucha plata, que tenía 2 hijos, entonces era papá, ¿cierto? Porque ya tenía 2 hijos, ya era papá. No sabemos qué pasó con la mamá, nunca la mencionan, hace énfasis en el papá. Y dice que uno de ellos dijo, papá, dame mi herencia. Se la dio, se la parrandeó, luego volvió, y hacemos siempre énfasis en esto, en que cuando el hijo pródigo vuelve en sí, corre donde el papá. Y dice, voy a recapacitar y voy donde el papá. Y cuando el papá lo ve de lejos, ¿qué hace el papá? Corre a él, lo abraza. Él ya tiene todo un discurso para decirle. Dice, bienvenido a casa otra vez. Y es muy linda esta historia, porque nos habla del corazón del padre. Pero ¿saben qué? No hemos visto el corazón de los hijos. Esta historia esconde unos secretos acerca del corazón de estos 2 hijos, que rara vez hacemos énfasis en ello.
Y hoy vamos a leerla y vamos a ver cómo es el corazón de los hijos. Y mientras la leemos y la estudiamos, yo quiero que tú pienses, ¿eres esclavo? ¿Tienes el espíritu de esclavitud? ¿O tengo el espíritu de adopción de hijo, por el cual lo puedo llamar como Abba, Padre, papito? Entonces nos vamos a ir a Lucas 15. Yo les advertí que vamos a estar usando bastante nuestra Biblia. Entonces ahí en su iPhone, en su tablet, o lo que trajo su Biblia, si la trajo física, vamos a ir a Lucas 15. Y esta historia inicia en el capítulo 11, Lucas 15, 11. ¿Listos? ¿Preparados? En sus marcas, arranquemos. Lucas 15, 11, ¿sí? ¿Todos lo tienen? ¿Todos tienen Biblia? Muy bien, muy bien. Dice Lucas 15, 11, dice, un hombre tenía 2 hijos, ¿cierto? Tenía 2 hijos. ¿Quién está contando esta historia? Jesús, nuestro hermano. ¿Usted sabía que Jesús es nuestro hermano? Y nuestro hermano mayor. ¿Qué hace el hermano mayor? Le enseña a los menores, ¿cierto? Los guía. ¿Quiénes de acá tienen más de 2 hijos? Más de 2 hijos. ¿Sí? Entonces ustedes bien, ¿y quiénes tienen acá hermanos mayores? ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan cómo es ser? Ay, no, y esta pregunta me encanta. ¿Cuántos son hijos mayores? ¿Cuántos son hijos menores? Los menores, remenores. La pega, dicen por ahí, en la costa. El cucacho es que dicen, la pega. El cubita, eso. ¿Y el resto qué son? ¿Del medio? Sí, cierto, porque si no levantaron la mano, pues tienen que ser del medio. No son mayores, no son menores. No están aquí como fantasmas. Entonces dice que tenían 2 hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor, el hijo mayor es bien hermoso. Es un primogénito o primogénita. Es privilegiado, es bien especial. A los que fuimos hijos menores, paréntesis, fue los que nos tocó heredar todos nuestros hermanos, ¿cierto? Especialmente la ropa. Y si habían más de 2 o 3 niños o chinos, como decimos aquí en Bogotá, en la casa, eso sí que les tocaba heredar ropa. Entonces por ahí decía alguien que él era hijo menor y que la mamá le cogió la bota del pantalón, le dio el pantalón del hermano mayor, y que le cogió la bota, y que su crecimiento se podía medir por la sombra que tenía el pantalón, porque entre más crecía, pues la mamá más le soltaba la bota, y era un hermoso degradé de hermano menor. A los hermanos menores nos toca eso. Otra cosa que nos toca a los hermanos menores, y que yo quedé traumatizado y se los confieso aquí públicamente, hacer mandados. Detesto hacer mandados, detesto. Porque cuando ya tuve edad de ir a hacer mandados, todo era, manden al gordo, 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 manden. Y todo era, y yo corría por las calles haciendo los mandados. Bueno, cerramos paréntesis. Menos mal voy a tener una hija y la voy a mandar a hacer todos los mandados. Decía, un hombre tenía 2 hijos. Entonces el menor de ellos le dijo a su padre, le dijo, papá, dame lo que me toca de la herencia. No me imagino en dónde estaban, si estaban sentados en la mesa, si estaban comiendo, qué estaban haciendo. Pero al hijo menor tuvo una ocurrencia y le dijo, ¿sabe qué, papá? Este hijo menor era caleño, le dijo, ve, ¿sabe qué, papá? ¿Oís, papá? Dame la mitad de mi herencia. Dame la mitad. En otra versión dice, herédame en vida. Dame la mitad. ¿Y qué hizo el papá? ¿Qué dice el versículo? Les repartió. ¿En cuánto lo repartió?
¿Cuántos hijos tenía? ¿En cuánto lo repartió? En 2. La nueva traducción viviente, o la traducción viviente, dice que lo repartió en 2, que fue equitativo y lo dio en 2 partes. Entonces el hijo menor tenía su herencia y el hijo mayor tenía su herencia. ¿Les parece osado lo que hizo el hijo menor? Sí, cierto, atrevido. Pero ¿por qué creen que el hijo menor se atrevió a decir eso? ¿Por qué? Porque es hijo. El hijo menor sabía que era hijo y que le podía decir a su papá, aunque fuera una burralidad, le podía decir: papá, ¿sabes qué? Dame la mitad de todo lo que tienes. ¿Por qué? ¿De quién es? Es mío. Le dijo: papá, ¿sabe qué? Yo quiero mi herencia, deme la mitad. ¿Ustedes creen que el papá no sabía quién era su hijo? ¿Ustedes creen que el papá no sabía que detrás de esa propuesta había algo raro? Pero ¿qué hace el papá? ¿Quiere estrellarse, mijito? ¿Y saben qué me enseña esto de papá Dios? A veces somos tan testarudos y vamos y le decimos: papá, es que quiero hacer esto, papá Dios, es que quiero hacer esto. Y estoy seguro que no sería la primera vez que se lo diría, de pronto se lo había dicho muchas veces. Así como muchas veces somos testarudos y nos queremos de meter de cabeza en algo y le decimos a Dios, y Dios: no, aguante, no. Pero como tenemos libertad, a veces papá tiene que dejarnos estrellar, porque nos ama y nos respeta. Y el hijo menor traía algo entre manos. Ustedes ya saben qué es, pero vamos a continuar. Entonces el hijo menor sabía quién era, sabía que era hijo, sabía que tiene una herencia. Ahora yo le pregunto: ¿usted tiene una herencia en el reino de los cielos? ¿Está seguro de eso? ¿Por qué? ¿Y quién dice que somos coherederos? La palabra de Dios lo dice. Nuestra constitución dice que somos herederos y que tenemos una herencia. Y aquí nuestro pastor, que es abogado, sabe que eso está sobre todo, ¿verdad, pastor? Si hay un documento que diga que tenemos una herencia, es nuestra. Así que, mi hermano, le tengo una excelente noticia para recordársela, porque veo que ya la sabe. Usted y yo somos coherederos del reino de los cielos. A mí me encanta eso. Allá arriba hay una herencia mía. Y acá también. Y acá también. Yo ya tengo asegurado mi futuro. Mi futuro no depende del dólar. Mi herencia no depende de cuánto sube o baja el dólar, o si se acaba el petróleo y hay que buscar otras fuentes. Mi herencia y su herencia, ¿dónde está? Y aquí en la tierra también. Nuestra herencia es del reino de los cielos. Bueno, continuemos. 13. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Lo que el papá se temía, se gastó todo, se lo parrandió todo. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Versículo 15. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar ¿qué? Cerditos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie se la daba. Versículo 17. Por fin recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Tienen comida de sobra y yo aquí muero de hambre. Este tipo menor vuelve en sí, recapacita y dice: oiga, espera. En la casa de mi papá
los jornaleros comen re bien. Y yo aquí queriendo comer comida de cerdos. ¿Saben qué me muestra esto del hijo menor? Sabía quién era su papá. Sabía que su papá era un hombre justo, misericordioso. Este hombre sabía que su papá era un hacendado que tenía mucho dinero, pero que cuidaba de la gente, pero que cuidaba de sus jornaleros. Mire que dice que tienen comida de sobra. No dice, ay, es que en la casa de mi papá los jornaleros pues ahí tienen sus 2 golpecitos y mi papá les da látigo. No, pues va a ver si le pidió misericordia. Dice, no, en la casa de mi papá los jornaleros viven bien. Viven bien. Él sabía quién era su papá. En medio de su pecado, en medio de sus errores, sabía quién era su papá. ¿Sabe qué nos enseña esto? Que tú y yo en medio de nuestros errores tenemos que saber quién es nuestro papá. Pecamos sí, pero sabemos quién es nuestro papá, que es misericordioso, que es justo. Y yo te invito a que tú cambies tu visión de Dios. Tal vez tú crees que Dios es el que está con el látigo cósmico allá, dispuesto a darte el látigo cada vez que te equivocas. Pero no, papá es misericordioso, es bondadoso, es bueno todo el tiempo. Y miren que él hace un plan. Dice el versículo 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llames tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a la casa de su padre. ¿Sabes cuál es mi invitación hoy para ti? Una de las tantas que tengo: vuelve a la casa de papá. Vuelve a la casa de papá. Miren, este hijo menor sabía a dónde tenía que correr cuando se equivocaba. Le costó un poquito recordarlo, pero sabía dónde tenía que correr, a donde su papá. Ustedes han visto un niño pequeño que está haciendo pilatunas, se cae, se aporrea, y ¿qué es lo primero que dice? ¡Mamá! ¡Papá! Porque un niño sabe quién es su protección y sabe a dónde correr. No se nos puede olvidar a dónde debemos correr. No se te puede olvidar a dónde debes correr: a los brazos de papá. Y estoy seguro que mientras que este hombre caminaba y emprendía el viaje de regreso a su casa, y aunque él tenía un discurso, él sabía en el fondo que su papá era misericordioso y lo iba a recibir. Estoy seguro de eso, porque él sabía quién era su papá. Y cuando dice el versículo 20, todavía estaba lejos. Cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo al encuentro, lo abrazó y lo besó. Y lo besó. Te quiero hacer una preguntita. ¿Hace cuánto no recibes un abrazo y un beso de tu Padre Celestial? ¿Hace cuánto que no sientes que papá te abraza? ¿Hace cuánto que no sientes un suave y dulce beso de papá Dios? ¿Hace cuánto? 21, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo, y su discurso, no merezco que me llames tu hijo. Y el padre le dice, cállese. Tráiganle la mejor ropa, pónganle anillo, cúrale los zapatos, porque mi hijo que estaba muerto ha aparecido. Y sabes, esta es la felicidad que siente Dios cuando tú y yo nos acercamos a Él. Si este padre se sintió feliz cuando su hijo sucio se acercó, ahora imagínate la felicidad de papá Dios cuando tú y yo nos acercamos a Él todos los días y le decimos, papá, aquí estoy otra vez. Buenos días, papá. Buenos días, Abba Padre.
Buenos días, papito. Él hace fiesta. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque mi hijo estaba muerto, versículo 24, y ha vuelto a la vida. Pero, y esto no termina aquí. Parecía un final feliz. Pero mira el versículo 25. Mientras tanto, ¿quién? El hijo mayor, el hermano. Mientras tanto, ¿qué? Estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa y oyó la música y el baile, entonces, versículo 26, entonces llamó a uno de sus siervos y le preguntó: ¿qué pasa? ¿Ha llegado tu hermano?, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, versículo 28, el hijo mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que entrara, pero él contestó: fíjate, ¿cuántos años te he servido sin desobedecerte? Jamás tus órdenes las he desobedecido y no me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Fíjate, ni un cabrito. Y yo trabajo como un burro, dice la versión traducción viviente. Yo he trabajado como un burro aquí para tu hacienda y nunca me has dado ni un cabrito. Yo le hago una pregunta, a ver si prestaron atención a la historia. ¿Este hijo mayor tenía algo? ¿Tenía herencia? Tenía herencia. ¿Y sabe qué es lo más chistoso? Este man tenía la mejor parte de la herencia. ¿Saben por qué? Porque era la herencia que quedaba productiva. El otro se llevó, se lo parrandió y se desapareció. Pero la herencia que quedó, la hacienda que quedó, ¿era de quién? De él. Y esa herencia estaba produciendo. La herencia del menor desapareció, la del mayor seguía produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y este tenía una mentalidad de esclavo. Como tú y yo podemos tener una mentalidad de esclavos. Podemos estar aquí y venir todos los domingos, pero no disfrutar a nuestro papá, pero no disfrutar estar en la casa de papá. Y es un riesgo terrible, porque saben que este hermano mayor estaba frustrado y lleno de odio, de rencor. Tú puedes venir a la casa de papá y no disfrutar a papá. Puedes estar trabajando para papá, pero no disfrutar a tu papá. Entonces, si estás trabajando para papá y no te comportas como hijo y no lo disfrutas, querido, querida, somos esclavos. Es duro, sí, pero somos esclavos. Somos esclavos. Pero no es lo que quiere Dios. Romanos nos lo dijo. Tenemos un espíritu de adopción por el cual lo podemos llamar Abba, Padre. Pero hijo mayor no lo había entendido. ¿Tú ya lo entendiste? ¿Ya entendiste que eres hijo consentido de papá? ¿Que Él te ama? ¿Podía el hermano mayor matar un cabrito y comérselo? Obvio, era de él. ¿Puedes tú disfrutar del reino de los cielos en la tierra? Obvio, porque es tuyo. Y esta es la vida eterna, que conozcan a tu Hijo Jesús. ¿Y cuándo vamos a conocer a Jesús? ¿En el cielo? ¿Cuándo? Ya, ahora, en este momento. Jesús les dijo: el reino de los cielos está entre ustedes. Juan les dijo: el reino de los cielos va a venir con fuerza, va a venir con poder. El reino de los cielos se está acercando, se está acercando. Pero Jesús un día se paró en medio de todos y les dijo: el reino de los cielos ya está acá. ¿Y saben qué? Está entre ustedes. Y el reino de los cielos ya está entre nosotros. ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando a papá? ¿Estás disfrutando toda tu herencia? ¿La estás disfrutando?
¿cuántos años te he servido y no me has dado ni un cabrito? Este hombre podía dejar de trabajar. El hermano mayor, si quería, podía dejar de trabajar. Si quería, pero tenía su mentalidad de esclavo que no lo dejaba avanzar. Tú eres hijo de papá. Tú eres hijo de papá. ¿Qué tal si abrazas al que está al lado y le dices: tú eres hijo de papá? Abrázalo sin pena, sin vergüenza. Somos hermanos. Eso, qué rico, abrázalo y dile: hermano, hermana. Versículo 31 dice: hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Y yo te lo digo a ti, mi hermano, hermano, tú siempre estás con papá y todo lo que tenemos es de Él. Es de Él. Es de Él. ¿Cómo se comportaba Jesús como hijo? ¿Cómo se comportaba Jesús como hijo? Muy buen hijo, dirían las mamás. Excelente ese chinito. Excelente. Un hijo 10. ¿Saben que Jesús no sufría de problemas de identidad? Jesús no sufría de problemas de identidad. En la clase, Miller nos contaba y nos estaba recordando cómo él se sentaba con prostitutas, con publicanos, con los más despreciados. Se sentaba con ellos. ¿Y qué le dijeron? Dragón, goloso, se sienta a comer con los pecadores, goloso este. ¿Quién es el disque maestro? Y habla con prostitutas. Pero Jesús no tenía problemas de identidad. No tenía problemas de identidad. Podía sentarse con ellos, hablar, traerlos al reino y brillar como que, como hijo. Como hijo. Tenía su identidad tan clara que se acercaba y los traía al reino. A Zaqueo le dijo: la salvación ha venido hoy a tu casa. Tú eres un hijo. Tú eres un hijo. Tú eres un hijo. ¿Recuerdan el salmo que dice: aunque tu padre, con todo qué, Jehová te recogerá? Aunque todos te dejen, papá te recogerá. Papá está contigo. Papá está contigo. Papá te abraza. Papá te abraza. Papá nos abraza. Todo estaba planeado, tranquilos. Papá nos abraza. Dios le encantan los tiempos en familia. Le fascinan los tiempos en familia. Le encanta. Le encanta. De hecho, el Shabbat era un tiempo, o es un tiempo, para pasar en familia. Dios les dice a los judíos: separen desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado y pasen un tiempo en oración, en búsqueda. ¿Pero cómo? En familia. Coman en familia. Disfruten en familia. A Dios le encanta la familia. Sofonías 3:17 es un versículo que me fascina. Me encanta. Yo veo a mi papá Dios ahí. Dice: Jehová está en medio de ti. ¿Y cómo es ese Jehová? Es poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti. ¿Con qué? Con júbilo.
júbilo, con cánticos. ¿Sabe cómo yo veo a Dios en Sofonías? Lo veo que dice así. Así. Este es un niño, ¿no? Por si acaso. Sí. Ya estoy practicando, ¿no? Sofonías describe a Dios como si tuviera a un bebé en sus brazos y le dice: Jehová el poderoso, el musculoso. Así como yo hoy, musculoso. Él salvará. Si alguien quisiera atacar a este niño y hay un musculoso poderoso, ¿quién lo va a defender? ¿El niño se va a defender? El musculoso, el poderoso lo va a salvar. Pero agrega algo muy tierno, un detalle hermoso: se regocija. ¿Todos han cargado un bebé? ¿Y cómo es cuando uno carga un bebé? Ay, sonrío, mire. Está vomitando, ay, tan lindo. Y sus ojitos, mire, ay, tan lindo. Se regocija sobre ti, pero lo que más me encanta es lo que sigue: con cánticos. ¿Sabías que papá te carga, me carga, nos arrulla y nos canta? Papá nos canta. Papá nos canta. Papá nos canta. Papá te canta. A papá le encanta la música, le fascina. Le fascina. Y te carga y te canta. Sus dulces melodías, sus cánticos de liberación. El Salmo dice: con cánticos de liberación me rodeas. Me rodeas con cánticos de liberación. Me rodeas con cánticos de liberación. Y me derrite Dios, me derrite saber que Él me canta. Isaías dice que Él nos cargará en sus rodillas y nos dará de amamantar. Papá nos carga y te canta. Y te canta. Y te canta. ¿Por qué no cierras tus ojos por un momento y solo dejas que papá te cante tu canción? Los que han tenido varios hijos saben que tiene una canción para cada hijo. Papá tiene una canción para ti. Arrúllanos hoy, Espíritu Santo. Arrúllanos, papá, arrúllanos. Arrúllanos, arrúllanos. Arrúllanos, arrúllanos. Regocíjate con nosotros. Regocíjate con nosotros, papá. Regocíjate. Dice que Él calla de amor, porque es que Él te ve y se queda sin palabras de lo tiernos que nos vemos en sus brazos. Arrúllanos hoy, papá. Arrúllanos. Solo descansa en papá. Solo descansa. Solo descansa. Descansamos en ti. Descansamos en ti, papá. Descansamos en ti. Porque eres bueno. Porque eres bueno. Gracias. Gracias. Si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él
en su gloria. Y lo hermoso de saber que somos hijos, y lo hermoso de lo que hacía Jesús, es que Él llevaba el reino a todo lado. Ser hijos no significa solamente quedarse arrullados en el regazo de papá. Ser hijos significa que tenemos que llevar como Jesús ese reino. Como tienes tu identidad clara en papá, puedes mostrarle a otros que eres hijo. Y quiero que vayamos para cerrar a Romanos 8:19. ¿Se sintieron arronchados con papito? Yo estaba que me dormía ahí de lo rico. Y eso es lo rico, papá nos trae descanso. Papá renueva nuestras fuerzas. Tenemos un reino, somos coherederos, somos hijos, podemos decirle Abba Padre. Hola, ya. Me cambió la voz. Hola. Sin embargo, es importante. Sin embargo, es muy importante que no nos quedemos ahí solamente. Hace 8 días, el pastor Humberto nos decía, recuerden que no deben mantenerse ociosos, sino que deben hablar a otros de ese reino. Y Jesús hacía eso. Jesús sabía que era hijo, sabía de dónde venía, sabía dónde estaba su ciudadanía, pero no se quedó ahí, lo llevó a todos. Hola. Esto está buenísimo. Son efectos especiales para que no se duerman. Y Él nos invita a lo que dice Romanos 8:19. ¿Qué dice Romanos 8:19? Por aquí, Ingrid. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Esa versión está buenísima. En otra versión dice que el anhelo ardiente de la creación, ¿qué es? La manifestación de los hijos de Dios. Ese arrullo que hoy sentimos, allá afuera muchos lo necesitan. Tanto que el versículo dice que la tierra está ¿qué? Gimiendo. Gimiendo. ¿Sabes? Algunos están gimiendo afuera porque son huérfanos. Puede que hayan tenido papá y mamá, pero son huérfanos espirituales. Y eso es lo que el Padre quiere que hagamos. Que saquemos de la orfandad a nuestros hermanos y que los llevemos al reino de la luz. Somos hermanos. Solo hay un hermano mayor. ¿Cuál es? De resto todos somos hermanos, al mismo nivel, sin importar la ropa, los ojos, lo gordito, lo bonito, los años que lleva en el evangelio, que se acabó de convertir, que habla así, que habla así, que habla francés, que habla español, que habla atravesado. Sin importar, somos hermanos. Somos hermanos, solo hay un hermano mayor. El resto somos hermanos, todos, todos, todos. Y hoy te invito a que te levantes, que salgas de tu silla cómoda. ¿Y qué tal si vas y buscas a un hermano que hace rato no abrazabas? Y vas y lo abrazas y le dices, somos hermanos. Y quédate ahí con él, abrázalo y quédate con él. Quédate con él un momento. Quédate con él un momento y abrázalo. Busca a alguien, si estás solito, busca a alguien. Busca a alguien. Y quédate con esa persona, no lo suelte, no lo suelte. No lo suelte. Si lo suelte le ponemos penitencia.
No lo suelte. No lo puede soltar. No lo puede soltar. El salmo que hoy también nos leía Miller dice: mirad cuán bueno es cuando habitan ¿quiénes? Los hermanos. ¿Cómo? Juntos. ¿Y cómo? En armonía. Entonces abrace a ese hermano y dígale: eres mi hermano. Somos hijos de papá. Somos hijos de papá. Y no lo suelte. Vamos a orar. Padre, papá, ore por ese hermano que tiene ahí. Si sabe su nombre, ore por él. Si no, pregúnteselo. Y di: gracias, papá, porque somos herederos del reino de los cielos. Gracias porque nos diste un espíritu de adopción. Tú tienes el espíritu de adopción, y ora por él y dile: tienes el espíritu de adopción por el cual lo puedes llamar Abba Padre. Y todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de orfandad, en el nombre de Jesús se va, porque hoy queda al descubierto y a la luz que somos hijos del Padre Celestial. Toda orfandad se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de esclavitud se va en el nombre del Santísimo Rey de los cielos y de su amado Hijo Jesús. Somos hijos. Gracias, papá, porque somos hijos. Gracias. Gracias. Dile: Abba Padre. Abba Padre. Papito. Abba Padre, te amamos, papito. Te amamos, te amamos. Te amamos, papito, te amamos. Te amamos, papito, te amamos. 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 Te amamos, papá, te amamos. Te amamos. Puedes ir regresando a tu lugar si ya terminaste. Si no, tranquilo. Ora. Ora. Bendice a tu hermano. Bendícelo. Bendícelo. Ay, papá, te amamos. Te amamos, papá. Te amamos, te amamos. Nuestro precioso papá. Por favor, prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo. Como somos hermanos, hacemos parte del mismo reino y sembramos en el reino para que el reino de los cielos avance. Entonces prepara ahí tu ofrenda. Prepáralo allí. Ganas de morder los cachetes así, Dios mío. Te amamos, papá, te amamos. ¿Listo?
Hay algunas personas que han estado cumpliendo años